Bienvenidos y bienvenidas a una nueva versión, un nuevo capítulo de Minería y Energía Sustentable. Hoy día con Cristian Larsen, director de Estrategia Corporativa en Fraunhofer, Chile. Y saludo también a mi colega aquí, co-conductor, Muchas Rodrigo gracias, Mijael. Mercado, que ha decidido acompañarme más seguido. Así que estoy contento. A veces me toca solo hacer el programa. Y viceversa, pero no Viceversa, no vamos a entrar en eso. Oye, yo quiero Cristian, aprovechar. bienvenido. Sí, Muchas bienvenido. gracias, Yo Mijael también Rodrigo. Quiero aprovechar, está aquí revisando el sitio web de ustedes. 10 años transformando la energía para el cambio. Así es. Un súper desafío. Así es, y bueno, ahí les voy a contar un poco más de lo que es Fraunhofer, la organización de Fraunhofer, pero estamos muy orgullosos de que el Centro de Energía Solar, y que ha ido variando a lo que es sustentabilidad y con sus componentes en áreas de minería, minerales críticos, ha ido tomando mucha fuerza y ya tenemos 10 años acá en el país y donde hemos desarrollado y ejecutado más de 140 proyectos. Ah, no, Ni más ni menos. no es menor. Sí. No. No es menor, para nada. ¿Y cuánta gente trabaja en Fraunhofer? Mira, en Fraunhofer Chile somos un instituto. Cuando hablamos de instituto nos referimos a un centro de investigación y desarrollo aplicado, pequeño, somos 30 personas, ¿ya? Ya, no es tan pequeño. No es tan pequeño. 30 personas. Lo que pasa es que cuando lo comparamos con lo que es el monstruo, que es esta red de institutos Fraunhofer, que corresponde a 76 institutos en Alemania, ¿ya? Que surgieron con el propósito de reactivar la economía posguerra, Ya. después de la Segunda Guerra Mundial, por lo cual ya tenemos alrededor de 75 años de trayectoria como organización. Perfecto. Y estos 76 institutos reúnen a 32.000 investigadores Ya. y especialistas. Ya, no. Ahí, El Sí. 0,1% es acá Claro, en Chile, claro. claro, entonces eso es algo y que le aprendí a mi hija a hacer una pausa dramática cada vez que lo digo y decir 32.000 investigadores. Claro. Y el ADN de todos estos distintos institutos es desde las ciencias aplicadas brindar soluciones a la industria, al medio ambiente y a la sociedad. ¿Y en todo tipo de ámbitos o no? En todo tipo de ámbitos. Mira, nosotros... ¿Están en todo el mundo o están...? La mayoría de estos institutos, estos 76 institutos están fuera de Alemania. Existen solamente 9 institutos como tal, donde Ya. Fraunhofer Chile es el único instituto para lo que es Chile, Latinoamérica y el Caribe. Ok. Sí, Wow. sí. Ya. Ahora, si bien existimos 9 fuera de Alemania, las colaboraciones, partners y empresas con que todos estos institutos trabajamos son a nivel global. Ya. Entonces hay presencia, hay proyectos en América, en Asia, en Oceanía, en Europa, por supuesto, Ya. en todos los continentes. Perfecto. ¿Y cómo se financian? Ya. El financiamiento de estos institutos, primero les voy a contar un poco A ver, cuentan quizás los toda la ingresos. película, a ver Claro. cómo Sí. funciona. Yo creo que eso para nuestro auditorio va a Sí. ser importante. Además, que tengamos un instituto acá en Chile. Y que vea todo lo que es América Latina que y vea todo lo que Caribe. América Latina tiene que haber una razón importante para que esté acá. Así es. Mira, ¿cómo se financian estos institutos? Son 3 pilares básicos y que se dividen, y todos los institutos Fraunhofer estamos mandatados a tener la misma estructura de Ya. financiamiento. Estos 3 pilares son: un tercio debe provenir desde fondos basales, Ok. ¿ya? Un tercio debe provenir desde fondos concursables, ya sean públicos o privados. Ujú. Y un tercio debe provenir de contratos con la industria. Ahora, Perfecto. ¿por qué? Esto no es algo solamente matemático. El pilar basal lo que te permite a ti es desarrollar ciencia, desarrollar tecnología. Ujú. Nosotros estamos en esta frontera que es muy compleja, que es entre las ciencias básicas o fundamentales, que es lo que se conoce con TRL hasta 3. TRL es Ya, el grado perfecto, de sí. madurez tecnológico, que va de 1 a 9. Y nosotros estamos en el universo después de 3 hasta el 9. Entonces, para poder estar a la vanguardia, tú necesitas siempre estar haciendo I+D, investigación y desarrollo Sí. aplicado, Ujú. ¿verdad? Entonces, el pilar basal apunta a eso. El pilar de fondos competitivos es para mantenerte competitivo. Y todos estos institutos somos institutos independientes, pero que respondemos a la misma central. Ya. Es un sistema que obedece también un poco al modelo de gobierno alemán descentralizado. ¿ya? Federal, así un sistema federal. Así. Por supuesto, Ah. por supuesto. Y por eso hay institutos Fraunhofer en básicamente todas las ciudades de Alemania. ¿ya? Ya. Y el pilar de financiamiento de la industria, que se nos exige también a nosotros, es justamente para estar alineados con la industria. Porque es fácil desde el mundo de la
I+D desde el mundo de la innovación, caer en un poco en hacer lo que a mí me parece, claro, lo que a mí me parece entretenido. Pero si no hay un uso para eso. Exactamente. Ya. Entonces, por eso... Es la conexión con la realidad. Exactamente, y por eso nosotros trabajamos siempre muy colaborativamente con la academia, porque parte del rol de la academia, además de generar soluciones para la industria, ellos normalmente, academia me refiero a universidades y centros de desarrollo, ellos están un poco más en la frontera de generar conocimiento para ver si es que ese conocimiento puede servir o no, además de responder a ciertas necesidades. Claro. Nuestro mandato es, ustedes tienen que hacer I+D para dar soluciones. Y ahí me gustaría comentarles los ejemplos que siempre damos de algunos desarrollos, porque uno a veces escucha de estos institutos y piensa que son absolutamente ajenos. Pero cuando escuchamos una canción en formato MP3, el formato MP3 es un desarrollo de los institutos Fraunhofer. ¿Ya? Y eso uno dice, escuchar música, pero eso significó desarrollos de compresión de data que se han usado después para compresión de video y muchos otros aspectos. Los airbags también son invención de nuestros institutos Fraunhofer. Las pantallas OLED también son invención de nuestros institutos. Gran parte de los protocolos de las redes 5G también son invenciones de nuestros institutos. Mira. Entonces, estamos trabajando en distintas áreas, computación cuántica, machine learning cuántico, y por supuesto, temas que tienen que ver con sustentabilidad, energía y muchos otros que son los que nos convocan en este momento. O sea, ustedes están en la vanguardia de lo que es la innovación tecnológica Así aplicada, que eso es un tema súper importante. Así es. Mira, yo me siento muy orgulloso y satisfecho y honrado de trabajar y ser parte de Fraunhofer, porque es básicamente la organización de investigación y desarrollo aplicado más grande del mundo occidental. Y una de las más grandes del mundo. Entonces, la tasa de patentamiento que tenemos, se presentan un poco más de 2 patentes diarias. Eso es lo que sale de estos institutos. Y junto contigo, ¿qué tipo de profesionales, de estos 30 profesionales que trabajan en Fraunhofer Chile, cuál es el perfil de esos profesionales? Mira, principalmente ingenieros, ingenieros en distintas disciplinas. Particularmente yo soy ingeniero civil mecánico y habemos varios ingenieros civiles mecánicos de formación. También ingenieros eléctricos, industriales, en minas también hemos incorporado, químicos también, en materias de transición y los combustibles sintéticos. Entonces es un pool de distintas especialidades, pero que además no se tiene solamente la formación base de estos ingenieros que después van haciendo posgrados o distintos especialistas, sino que además hay un aprendizaje sobre la marcha en proyectos colaborativos con nuestros institutos en Alemania, con proyectos internacionales en Latinoamérica y en Europa. Entonces, si bien tú puedes tener una formación base en una cierta disciplina, se van aprendiendo elementos y competencias que son te llevan a niveles que son mucho más potentes. Entonces, por ejemplo, parte de nuestros ingenieros mecánicos, especialistas en materias de energía propiamente tal, pero también se han especializado en lo que es machine learning, en ciencia de datos, en inteligencia artificial. Entonces es una plataforma muy interesante de desarrollo científico, profesional y personal también. ¿Y por qué hace 10 años el Instituto Fraunhofer dice Chile y no Argentina, Brasil, no sé, o cualquier otro país? Esa es una excelente pregunta y eso tiene que ver con una visión que tuvo el gobierno de Chile hace alrededor de 15 años, un poco más probablemente, cuando visualizaron que no era necesario partir haciendo todo desde cero, no reinventar la rueda. Perfecto. Entonces, el gobierno, a través de Corfo, del Ministerio de Economía, se hizo esta invitación y se generó lo que se llamaba ICE, International Center of Excellence, ya centros internacionales de excelencia, donde se identificaron en el mundo diversos centros y a través de Corfo y los programas estratégicos tecnológicos se hizo un llamado, donde fueron programas a 10 años, donde se cofinanció desde el gobierno de Chile el que llegaran este tipo de centros. A través de Corfo. A través de Corfo. Claro. Y actualmente nosotros estamos bajo el programa y el alero de ANID, en el programa Puente, que está terminando,
porque estos centros pasaron desde Corfo a ANID, y ahí también resaltar que hemos tenido un muy buen apoyo de ambas instituciones, y les agradecemos en el fondo la visión que tuvieron y el haber sido un precursor y un catalizador de traer este tipo de centros, y llegaron varios, no solamente Fraunhofer. Ya. Y cuando llegó Fraunhofer, primero se estableció lo que es la fundación Fraunhofer Chile Research, y el primer instituto que llegó no fuimos nosotros de los Fraunhofer, fue el Centro de Biotecnología, que actualmente ya no está operando, ¿ya? Y ese llegó alrededor de 14 años atrás. Ya. Y el Centro de Energía Solar, que es Fraunhofer CICET, ese es el que ya llevamos más de 10 años. Y actualmente el director de la fundación y gerente general de Fraunhofer Chile es el doctor Frank Dinter. Ya, perfecto. O sea, además tienen como distintas, a lo mejor voy a decir un concepto mal dicho, pero como sucursales que se especializan además en ciertas temáticas muy específicas. Así es. Estos distintos institutos tenemos, llamémosle focos, Ujú. ¿ya? Y puedes tener más de un foco. Entonces, por ejemplo, el instituto que de alguna manera ha sido nuestra casa matriz en estos programas de centros de excelencia fue el instituto que se llama Fraunhofer ICE. Todos los Fraunhofer tienen un apellido. Un apellido, sí. Claro, y ese es el Instituto para Tecnologías Solares. Ya. Es un instituto grande, 1.400 especialistas, ¿ya? Y ese instituto tiene las capacidades que nosotros originalmente replicamos acá en Chile, a escala más modesta, por Ujú. supuesto, donde son todo lo que es fotovoltaico. Cuando hablamos de fotovoltaico estamos hablando de agrofotovoltaico, que es uno de los elementos que nosotros trajimos al país y hemos trabajado colaborativamente con la Universidad de Chile. Todo lo que es fotovoltaico integrado, que tiene que ver con edificaciones, con espacios urbanos Ok. y arquitectónicos. Por supuesto, todas las tecnologías solares que también son térmicas, porque aproximadamente la mitad de los requerimientos energéticos no son necesariamente eléctricos, sino térmicos, Ujú. ¿ya? Además, en materias de hidrógeno, almacenamiento, ¿ya? Y por supuesto tratamiento de agua. Todo eso son distintos focos que tiene este Instituto ICE. Ya. Y así los distintos institutos tienen distintos focos, desde licencia social para operar, procesos que se aplican a la minería, y nosotros partimos en esta línea siempre desde la sustentabilidad y transición energética y eficiencia energética, y hemos ido transitando un poco hacia lo que nos convoca a los temas de minería, minerales críticos, y siempre este contexto de economía circular, y ahí es donde trabajamos en todas estas materias también en forma colaborativa con la AHK, que es la Cámara Chileno-Alemana de Comercio. Ahora, a lo mejor la pregunta es de Pedro Grullo, pero ¿por qué el foco ahora en tema de los minerales? Perfecto. Yo intuyo la respuesta, pero tengo que hacer la pregunta. La transición energética, que tiene que ver mucho con electrificar, con transmitir distintos tipos de energía, incluida la térmica, almacenamiento, es cada vez más intensiva en ciertos elementos que vienen desde la minería. Ujú. El cobre, los minerales críticos que pueden ser usados como catalizador para producir hidrógeno limpio, para producir la catálisis o la síntesis de combustibles sintéticos. Entonces, a medida que tú vas avanzando en la transición energética, tú vas solicitándole a la madre tierra más elementos Ujú. que tú necesitas para producir estos elementos de transición. Claro. Entonces ahí tú tienes un círculo que puede ser riesgoso, pero nuestro rol es transformarlo en un círculo virtuoso, donde tú generas oportunidades de negocio para las compañías, y que además esto sea no solamente sustentable, sino que sostenible, Ya. donde tú puedes extraer de manera cada vez más eficiente, o sea, la cantidad de agua, la cantidad de energía que tú requieres para que tengamos cobre en un cable es altísima. La cantidad de desechos que tú tienes en los relaves es altísima. O sea, estamos hablando que tenemos leyes que no, digamos que del orden del 1% de lo que tú puedes tener de cobre en el rajo o en la mina subterránea. Entonces, poder procesar, hay que pensar que todo esto tú tienes que romper las piedras, tienes que llevarlas a elementos y partículas que son muy pequeñas, y desde ahí extraer el cobre, y desde ahí, ya sea que lo envíes directamente como un materia prima, o que tú lo transformas en un cátodo, todos esos son procesos que tienen que ver con energía. Claro. Entonces, el hilo conductor de nuestro centro, que si bien partió en tecnologías solares, pero tiene que ver con la eficiencia energética.
un aspecto importante, con bajar los costos para la producción, con hacer a las empresas más rentables. ¿Ya? Claro. Y eso naturalmente nos va llevando en la línea de los minerales críticos. No es desconocido para nadie, ¿verdad?, que para Europa el tema de minerales críticos, el tema de insumos energéticos es sumamente relevante. Ujú. Entonces ahí tú tienes un match directo entre usar tecnologías que sean medioambientalmente amigables para poder extraer estos elementos, poder transportarlos a Europa y poder utilizarlos, es básicamente un conducto natural. Y en ese contexto, nosotros desde comienzos del 2025 estamos ya ejecutando un proyecto internacional que se llama Optiminer, donde participamos alrededor de 20 organizaciones internacionales y solo 2 fuera de Europa. Y esas 2 somos la Cámara Chileno-Alemana, AHK, y nosotros. Y está orientado justamente a la extracción, identificación, primero, caracterización de minerales críticos y su extracción de manera sostenible. Está muy interesante, Cristian, pero se nos acabó el tiempo el primer bloque. Perfecto. Así que vamos Ya. a tener que ir Hagamos a, corta a una pausa. pequeña pausa, muy corta la vamos a Encantado. hacer para poder volver con Cristian Larsen, director de estrategia corporativa de Fraunhofer Chile. ¿Ah? Así que nos vemos en un minuto. ¿Cuál es para mí el mayor desafío de la minería chilena hoy? La minería es esencial para el desarrollo de Chile y cuidarla exige técnicos responsables e innovadores, capaces de tomar decisiones en terreno. Por eso, después de 30 años en terreno, decidí preparar a quienes van a sostener la operación minera en los próximos años. Porque formar personas para la minería hoy es asegurar el futuro de Chile. Por eso, soy minero. Hola, mi nombre es Mauricio Vázquez y esta es mi grúa a cargo. Esta es la grúa Liber 1160 5.2, características 62 metros de pluma, 180 toneladas. Con esta grúa estamos abocados a la gran minería, también a la construcción, montando lo que es grúas torre para el engrandecimiento del país. Llevo 26 años que soy parte de este grupo humano dentro de la empresa Multiservice. Comenzamos con muy poquito y hoy creo que tenemos bastante y las expectativas de la empresa son apuntar más arriba todavía. Y esto es el computador, donde aquí podemos configurar para que esto sea un trabajo seguro y de calidad. Lo principal de todo, que a medida que va pasando el tiempo, en base a la tecnología, nosotros estamos desarrollando para hacer cada día mejor. Mi grúa es una extensión de mi persona y gracias a ella hacemos grandes multiservice. Saludamos con orgullo a nuestros amigos de Multiservice Grúas, con más de 35 años de experiencia y expertos en izaje de cargas con grúas pluma. Hoy son un pilar clave al servicio de la gran minería chilena. Gracias a sus altos estándares de seguridad, día a día reafirman su compromiso con el desarrollo permanente de Chile. Multiservice, mucho más que grúas. Visítalos en multiservicegrúas.com. Multiservice, comprometidos con el crecimiento evolutivo y sostenible de nuestra minería. Debo decir que está lo que nos cuenta Cristian está demasiado entretenido. Yo a veces me pregunto, aquí estamos en un programa que fundamentalmente habla de minería y energía sustentable, como le dice su nombre, obviamente, pero pasan muchas cosas en Chile que a veces no sabemos y qué bueno que están estas ventanas para poder Claro, contarlas. y que van a apalancar el desarrollo de... Exactamente. Y creo que lo que de la ustedes están minería haciendo es realmente increíble. Creo que también demuestra
la confianza que depositan ciertas instituciones extranjeras, sobre todo alemanas, que son con un estándar muy alto, la confianza que depositan en Chile. Entonces yo creo que eso es digno de poder contarlo, de demostrarlo. Una acotación al más. De estas 30 personas que trabajan aquí en las oficinas acá en Chile, ¿son todos chilenos? La mayoría. Ya. Solo 5 personas, entre 4 y 5 personas son alemanes, Ya. pero viven acá en Chile. Ya, ok. Entonces, ya, básicamente son chilenos. Hablan chileno. Ya. Entienden y hablan chileno Ya. con todas las bondades y desbondades que eso puede significar. Ya, Cristian, perfecto. antes de la pausa estabas hablando de OptiMiner. Sí. Sería interesante entender qué es lo que están haciendo ahí. Y lo otro también me queda una pregunta que no sé si la puedes responder dentro de esto mismo de OptiMiner. Cuando tú dices que en el fondo toman iniciativas desde TLR3 hacia adelante, que ya cuando hay una idea y algo más, un concepto más o menos claro, ¿cuál es el ciclo que tienen para desarrollar una idea? ¿Cómo funciona esa parte? Perfecto. Bueno, primero OptiMiner. OptiMiner es de alguna manera la conjunción de distintas disciplinas y distintas tecnologías y distintos procesos. Porque, como lo dice su nombre, es optimizar procesos de minería. Estamos hablando de procesos de hidrometalurgia, ¿ya? No pirometalurgia. Básicamente desde soluciones donde desde un medio acuoso tú extraes los distintos elementos. Ya, ok. O acuoso o líquido, ¿ya? Ujú. Entonces, para poder extraer, esto no es simplemente que tú pasas el colador y tú lo tienes. Entonces, acá, y es donde yo me saco el sombrero frente a los especialistas químicos, los especialistas en mina, también especialistas, bueno, en distintas disciplinas, donde se desarrollan tecnologías primero para poder saber qué es lo que tú tienes. Y no cuando tú dices saber lo que tienes, no es solamente saber qué elementos tienes. ¿A qué me refiero? No es lo mismo decir yo tengo un 3% o un X% de cobre o de cobalto o de lo que sea en una muestra, En solución. en una solución o en la tierra donde Ok, sea, digamos, perfecto. porque tú, las etapas previas del proceso minero, tú tienes que hacer una exploración, donde los geólogos dicen, mira, Correcto. por acá yo creo que está, ¿verdad? Entonces tú después haces una exploración y tú después puedes decir, yo tengo ciertos porcentajes de tantos elementos, Ujú. pero lo tengo como un óxido, lo tengo como un sulfato, lo tengo como qué. Entonces, por eso cuando tú hablas de tener una caracterización elemental y mineralógica es muy importante, porque dependiendo en qué forma mineralógica tú lo tienes, El proceso es que el viene tipo de después. proceso que tú Correcto. tienes que aplicar. Ah, correcto. Luego, ese proceso tú lo vas optimizando para, desde el punto de vista, cuál es el tamaño óptimo que tú necesitas para las etapas que vienen aguas abajo de la conminución, ¿ya? Entonces ahí hay todo un tema de minimizar y optimizar la cantidad de energía que tú requieres para llevar esas grandes rocas primero de la tronadura, luego transportarlas, luego hacerlas chiquititas, para hablarlo muy en simple, Sí. para luego llevarlo a estos procesos de extracción por flotación, ¿verdad? Y posteriormente el espesamiento. Entonces, en toda esta cadena de procesos tú tienes que ir viendo cuál es la mejor forma para minimizar y qué tipo de aditivos ir poniendo para lograr que las partículas que a ti te interesen floten, para lograr ir minimizando la cantidad de agua que tú estás empleando y después para poder recuperar el agua que tú estás usando en el proceso. Y ahí nuestros institutos, por ejemplo, tenemos mucha experiencia y viene del área de la desalinización. Nosotros desarrollamos diferentes tipos de membranas y procesos de separación de elementos. Cuando tú lo que quieres es agua, tú ves que lo que está disuelto en el agua son impurezas. Pero cuando tú lo que quieres es recuperar lo que tienes, tú ves que esos son los valiosos. Estos procesos aplican tanto a la minería del cobre, en algunos casos del hierro, aunque dependiendo del tipo de hierro es una separación magnética, y por supuesto a la minería que tiene que ver del litio. Entonces ahí hablamos de la minería que se conoce normalmente como metálica y no metálica, ¿verdad? Y OptiMiner lo que hace es, mediante el desarrollo de agentes que son basados en inteligencia artificial, machine learning y todas estas cosas que están de moda ahora con la ciencia de datos, poder optimizar la cantidad de los distintos elementos químicos que tú estás empleando, la cantidad de agua, la cantidad de energía para poder extraer de la manera óptima, ¿ya? Entonces, esto es importante hacer el punto de que nosotros
no buscamos ser solamente un desarrollador de soluciones tecnológicas, sino que agregarle valor económico a las compañías. Y por eso nosotros siempre buscamos posicionarnos como lo que llamamos un trusted advisor o un asesor de confianza. Otra cosa importante, nosotros no vendemos equipos. ¿Ya? Hay grandes compañías que hacen desarrollos, tienen departamentos de I+D y ellos van a tratar de venderte su equipo, lo cual está muy bien. Pero nosotros, para poder ser un asesor tecnológico de confianza, un trusted advisor, yo no te voy a vender un espesador, no te voy a vender un tipo de molino, Obvio. sino que te voy a acompañar, por ejemplo, en la selección o en el desarrollo de los mejores procesos para que tú como cliente puedas optimizar la rentabilidad de tu negocio. Ahora, cuéntame en cuanto a... O sea, esto me suena como, claro, un advisor que va a ayudar a definir qué tipo de... el layout de la planta, los equipos, las cosas, qué cosas optimizar. ¿Qué diferencia hay con respecto a pedir a una empresa de ingeniería que haga eso con un equipo de proceso? Perfecto. ¿Cuál es la diferencia de lo que usted... Nosotros vamos más allá de decir cuál es el layout óptimo, ¿ya? Tú cuando traes algún equipamiento o quieres implementar algún tipo de tecnología, necesitas hacer ajustes o en algunos casos de frentón un desarrollo. El ajuste a una tecnología también muchas veces requiere investigación y desarrollo. Esto no es un copy-paste que tú traes una máquina que funciona en alguna parte del mundo y acá va a empezar a operar directamente. En cada faena minera, cuando hablamos por ejemplo del litio, cada salar tiene su propia composición y varía esa composición dependiendo de dónde está extrayéndose el salar. Me imagino que están entonces en todo este concepto de extracción directa de litio. Por supuesto. Entonces ahí trabajamos en ese tipo de desarrollo. Por supuesto que en la minería también del cobre. ¿Y ahí qué cosas hacen específicamente en la minería del cobre? Son procesos de separación básicamente que vienen de alguna manera heredados o que fueron en algún momento comenzados en lo que tiene que ver con desalinización, pero tiene que ver con todo lo que es esta osmosis inversa, pero de siguientes generaciones, y mezclándolo con elementos de energías limpias. Entonces, por ejemplo, nuestros especialistas han hecho simulaciones en las cuales tú logras ver que la rentabilidad de una planta de desalinización utilizando energías limpias es incluso mejor que la que tú puedes obtener en un horizonte de evaluación razonable con respecto a energía, colgarte a la red directamente. ¿Ya? Entonces ahí también está esta coyuntura entre lo que es energía y minería. O sea, uno no puede pensar en que vivan de alguna manera de forma independiente. No. Acá se está hablando, ¿verdad?, de pensar unir los ministerios sin dar una opinión política, pero es un elemento bastante natural, ¿verdad?, pensar que energía y minería, sobre todo a la escala que hacemos minería acá, tienen que estar relacionados. O sea, por algo este programa se llama minería. Absolutamente, absolutamente. O sea, no es casualidad. Es lógico. Llevamos un año ya con OptiMiner. ¿Cómo ha sido este año de vida acá en Chile? Mira, en Chile ha sido de acuerdo al plan, y el plan, ¿qué es lo que significa? Que hasta el momento nosotros trabajamos con una compañía minera que es la que creyó en este proyecto y es una compañía pequeñita. La puedo nombrar, me imagino, ellos se llaman Hasparren, ¿ya? Es una, llamémoslo una compañía minera boutique, por decirlo de alguna forma. Es muy pequeña. ¿Chilena, extranjera? Chilena. Álvaro es el que se le ocurrió esta idea, la fundó, y ellos básicamente lo que hacen es recopilan material de distintos pequeños mineros. Llegan en camiones, los acopian y esos minerales son los que procesan. Cuando uno va a una compañía minera grande, ¿ya?, tú te tienes que desplazar desde un equipamiento al otro, vas en una camioneta y son algunos kilómetros. Acá tú en un par de hectáreas tienes todo el proceso minero, desde chancador, molino, flotación, espesamiento, relave. Entonces, lo que permite ese tipo de compañías acá en Chile es que nos va a permitir probar para distintos tipos de material con distintas composiciones, particularmente en cobre, plata y oro, y buscando otros tipos de elementos que pueden haber ahí como cobalto y otros que son críticos, justamente poder tener una variabilidad en cuanto al material que nos va a permitir probar y entrenar los modelos. Y el proyecto OptiMiner
se están diseñando, y eso es lo que se ha trabajado durante este primer año, y ya se van a empezar a construir 5 laboratorios móviles que se ponen en container y van a estar en 5 locaciones diferentes, 4 en Europa y 1 acá en Chile. Perfecto. Y lo que aprendamos de este proyecto acá, por supuesto que es escalable a todo lo que es la minería, y ya hemos invitado a otras compañías mineras justamente a poder participar de algunos de los resultados que puedan ser públicos. Ya. Y del mismo modo poder cooperar con ellos para buscar soluciones. ¿Y en qué consisten estas instalaciones? Son básicamente laboratorios de testeo donde Ya. tú tienes un bypass desde algunas partes del proceso donde tú vas a ir obteniendo y caracterizando en línea el material. Se van entrenando estos modelos con la información que tú recoges desde estos distintos laboratorios móviles, y estos modelos van aprendiendo cuál es la mejor composición para los distintos tipos de solvente o los distintos químicos, para posteriormente minimizar el impacto ambiental. Estos 5 laboratorios están comunicados entre sí, obviamente. Todo esto es una plataforma global, Ya, por supuesto. ya, ya, Es un proyecto financiado desde los fondos Horizonte Europa, ya. ya de la Unión Europea. Sí. Sí, y dicho sea de paso, nosotros en Chile por un buen tiempo no fuimos candidatos para recibir fondos de la Unión Europea por el tema de considerarse que Chile ya es un país más avanzado, ¿no es cierto?, económicamente. Pero esta apertura de la Unión Europea a financiar proyectos relacionados con energías limpias, probablemente con hidrógeno, y con minería, minerales críticos, es un reflejo de que a Europa le interesan estos minerales, y por eso están apostando a co-desarrollar tecnologías y procesos que se prueben acá, donde ahí tú finalmente lo que logras es este vínculo no solamente tecnológico, sino que tú generas este vínculo y articulas, y es parte del rol de nosotros como Fraunhofer acá en Chile, articular a actores tanto privados de la academia y públicos para poder mejorar y generar impactos económicos. Ya. Y además, dicho sea de paso, también porque Chile dentro de la región es más competente en distintas cosas, tiene en temas de tecnología, de innovación, etcétera. Por supuesto. Comparativamente estamos en un mejor sitial. Sí, por supuesto que sí. Ahora bien, se han abierto otros llamados donde algunos países de la región también han sido de interés de Europa, pero claramente Chile sigue marcando el liderazgo en los procesos mineros. Vamos a la vanguardia acá, y por lo mismo creo que es muy importante que nos sigamos manteniendo a la vanguardia desde el punto de vista de ser cada vez más eficientes en la extracción, cada vez más limpios, porque finalmente esto no se trata solamente de querer ser verde solamente, entre comillas, por un mundo mejor. Finalmente esto tiene que ver con apurar todos los temas de evaluaciones ambientales, de no generar impactos que después te peguen coletazos que te van a impactar negativamente en el negocio. Entonces, todo esto tiene esta componente que es: hagamos que el negocio sea lo más rentable posible, respetando todas las regulaciones y, por supuesto, cuidando el medio ambiente. ¿Y qué proyectos como específicos tú podrías nombrar que han desarrollado en los últimos 10 años? Mira, Cristian? uno de los proyectos bien interesantes Si se se llama... pueden mencionar, no Sí, sé por si hay supuesto, alguno- por supuesto. algo- Y ahí también, de nuevo, agradeciendo a Corfo, un proyecto que fue dentro de la línea de Crea y Valida, se llama DeepScan. DeepScan es básicamente, partamos desde atrás. Cuando tú tienes una planta con paneles fotovoltaicos, ¿ya?, estos paneles después de un tiempo pueden presentar fallas o incluso durante la instalación. Las tecnologías o técnicas que muchas veces se usan, bueno, una inspección visual o también alguna termografía, donde tú mediante una cámara ves con distintos colores las distintas temperaturas y puedes detectar cuando alguno de estos paneles está fallando. Hay otros procesos como la electroluminiscencia, en las cuales tú haces trabajar de alguna manera el panel fotovoltaico como una ampolleta. ¿Qué significa? Un panel fotovoltaico recibe fotones y tú mueves electrones. Si tú en la noche a un panel fotovoltaico induces una corriente eléctrica, un flujo, vale decir, mueves electrones, el panel va a emitir, no es un rango visible de luz, es un rango hiperespectral. Entonces, este proyecto, DeepScan, lo que hizo fue, primero, mediante algoritmos y desarrollo de algoritmos y con inteligencia artificial, machine learning, y se entrenó para que se toman imágenes
de estos paneles, una vez que están siendo energizados. Entonces, lo primero que hace este sistema es corregir las perspectivas y hacer una segmentación, y tú tienes para cada uno de los paneles la definición de cada uno de estos módulos, donde tienes las filas y las columnas. Y ahí, mediante la electroluminiscencia, que es un análisis que también tú haces mediante inspección visual y con inteligencia artificial, tú dices, mira, este modulito de tal fila, de tal columna, está presentando una anomalía. No. Ahora, fuimos un poco más lejos. Eso se desarrolló y se generó esta cámara acá, las adaptaciones, digamos, en nuestro instituto, y ahora esto también se ha montado en un dron, y estamos ahí trabajando justamente para la automatización de un sobrevuelo de estas plantas fotovoltaicas con el dron. O sea, con eso tú puedes detectar los paneles que están fallando, ir a reemplazarlos y Claro. mantener la eficiencia del sistema. Exactamente. Esa es la cosa. Mira, Interesante. Sí. Otros proyectos interesantes. Y ese partió con TLR3, me imagino, Claro, como una partió- idea. Y... Sí, y dos de nuestros investigadores, los Panchos, les decimos, Ya. Francisco Moraga, Francisco Fuentes, ellos tuvieron esta idea de aplicar inteligencia artificial a los procesos que tenían que ver con inspección y mantención. Y por ejemplo, esa idea, ese proyecto, después se transforma en una compañía que sale de Fraunhofer. ¿Cómo es ese proceso? Estamos en el proceso justamente. Perfecto. O Fraunhofer, sea, primero se hace dentro primero del se ecosistema, desarrolla, ¿cierto? claro, Y primero se desarrolla. entre Sí. el equipo propio de ese proyecto, ustedes supervisan y Correcto. y en algún minuto eso pasa a un nivel en el cual se puede hacer una prueba Exactamente. piloto, Claro. industrial, etcétera. Y tal como les mencionaba que nuestro enfoque es dar soluciones a la industria, es justamente buscar formas y modelos de negocios que sean colaborativos con la industria. ¿Eso qué quiere decir? Que las soluciones no quedan guardadas solamente en nosotros. Además, nuestro foco no es ir a terreno, no tenemos un ejército de gente para poder hacer estos servicios. Entonces, nosotros actualmente lo estamos haciendo mientras esto va tomando y adquiriendo el momentum que corresponde. Pero efectivamente estamos en conversaciones ya con compañías para de alguna manera tercerizar este tipo de servicios, donde nosotros seguiríamos haciendo las actividades que son como el core del negocio, el análisis, entregar los reportes, pero con compañías aliadas que puedan ir a terreno, hacer la inspección visual, tomar la fotografía, después nos mandan esto como raw data, nosotros la analizamos y entregamos el Ahora ahí informe. Fraunhofer no tiene participación en esa empresa, ¿no? O podría tener. Nosotros podemos tener nuevamente royalty con respecto a la Perfecto. tecnología. Ya. Sí, Ya, cuando eso- te hablo, claro, del MP3, nosotros no somos socios de Spotify o alguna de estas compañías, tiene pero un hay un royalty. Ya. Interesante. Ya. Ya, y eso sirve como de fuente de financiamiento para... Exactamente. Con Claro. eso ya, Claro. interesante. Y hoy día, por ejemplo, esto de los paneles solares, ¿en qué fase está en el TLR cuánto? El de DeepScan, por ejemplo, DeepScan. estamos, yo te diría, en un TRL 8, probablemente. O sea, ya están prácticamente listos Sí. para salir al mercado. O sea, y- nosotros ya y estamos con- dando el servicio. Ya. Estamos dando el servicio. Lo que nos falta y por qué yo no lo dejo en 9 es porque nos falta todavía esa componente de tenerlo muy bien empaquetado, cosa de que Perfecto. podamos tener nuestro socio que esté dando el servicio, pero ya estamos en estas conversaciones y de ahí siempre pensando en lo siguiente que se puede hacer. Desde ahí, por supuesto, que además la idea es ir pensando fuera de la caja. Entonces, estos mismos desarrollos que en base a imágenes tú puedes detectar elementos que no están dentro de ciertos estándares, ahí mismo estamos viendo y trabajando con algunos socios en la posibilidad de aplicarlo a mantenimiento de equipos mineros, por ejemplo, o de otro tipo de estructuras. Ya. Oye, está demasiado interesante, pero nos está quedando corto este programa. Vamos a tener que ir a una pausa. Así es. Sí, Una nueva pausa. definitivamente. Vamos a una nueva pausa. Viene la nueva pausa y estamos recién hablando de la primera idea como concreta. O sea, me tiene muy motivado esto porque creo que son cosas súper interesantes que van a cambiar, efectivamente, mejorar la industria, ¿cierto? Con mucho gusto. Así que nos vemos en el siguiente bloque. Para su operación, no se olviden la palabra clave, Redco Mining Consultants, una gran empresa que ha creído en nosotros y hace posible que estemos aquí conversando de temas también muy de vanguardia, y particularmente con un proyecto que ha sido un poco la excusa para que Cristian esté acá.
Quería volver un poco a OptiMiner. Lleva un año funcionando. ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Qué es lo que viene para OptiMiner? Perfecto. Bueno, los próximos pasos son, primero, terminar de construir estos laboratorios móviles, seguir trabajando en el desarrollo de todos los que son estos algoritmos, porque no solamente entrenar algoritmos existentes, sino que es desarrollar nuevos algoritmos. ¿Ya? Luego, llevar estos laboratorios móviles a terreno. Se está trabajando en distintas hipótesis. Primero se trabaja en simulaciones, ¿ya? De cómo debería funcionar todo esto que se está haciendo. Luego, mediante estos laboratorios móviles, tú vas a tener la prueba ácida, por llamarlo de alguna forma, vas a ajustar los modelos y finalmente tú vas a tener definición de procesos y de herramientas que te permiten optimizar los procesos, ¿ya? Y luego, por supuesto, que ya vienen las etapas que tienen que ver con desplegar estas soluciones en la industria. ¿Ya? Eso es. Y aprovechando esta misma pregunta, no te respondí una anterior, Mijael, referente a qué es lo que nos diferencia con respecto a una compañía de ingeniería. Sí. ¿Ya? En nuestro país y en general hay compañías de ingeniería que tienen mucho talento y mucho power para hacer las cosas. Pero las compañías de ingeniería normalmente están más enfocadas en aplicar el estándar, con aplicar una solución, con seleccionar algún tipo de equipamiento, con hacer la integración. Copy-paste. Es una especie de copy-paste. Quizás fui medio... Yo no quiero ser tan duro con los colegas, duro. Claro, porque tengo colegas colegas que trabajan y hacen un trabajo formidable. Me van a retar después. No, pero hay una diferencia que es la que a su vez nos permite trabajar colaborativamente con las empresas de ingeniería. Obvio. Nosotros no vamos normalmente a ir a la instalación de una máquina, ¿ya? Entonces nosotros llegamos normalmente a lo que es ingeniería de prefactibilidad, ingeniería conceptual, y de ahí hacemos la posta con las compañías de ingeniería. No, perfecto. O sea, ¿Te ustedes fijas? definen Nosotros hacemos el desarrollo y desarrollamos tecnologías que después las compañías de ingeniería las ponen al servicio y las ponen en marcha. Entonces ahí hay una sinergia que es muy interesante. Es súper importante ese paso, porque efectivamente cuando uno se juega el partido en la parte como conceptual y en la prefactibilidad. Correcto. De ahí para adelante, volver a abrir y tratar de optimizar es caro, costoso, toma tiempo, es un error gigante. Entonces, incorporar todo este análisis y pensamiento, nuevas ideas, optimizaciones, hay que hacerlo ahí. Exactamente. Y ahora entiendo efectivamente el rol de usted y un rol clave. Claro. Porque efectivamente las empresas de ingeniería son muy necesarias, pero tienen que hacer la ingeniería, tienen que asegurar que las cosas no se caigan, que estén de acuerdo al estándar, que esté la suficiente cantidad de hormigón, etcétera, y es ejecución, que suena simple, pero no es simple, porque en la ejecución ocurren grandes problemas, grandes overruns de costos, muchos problemas, y esto el desafío es otro. Exactamente, esto me recuerda lo que alguna vez un profesor, cuando estaba estudiando ingeniería, dijo con claridad, dijo, lo bueno enemigo de lo excelente. Yo, cuando niño lo entendía, siempre que uno tenía que hacer lo excelente. Y él nos dijo, y a mí como que me remeció, y dijo, ustedes van a ser ingenieros. Ustedes tienen que hacer lo que es bueno. Las ciencias hacen lo que es excelente. ¿Por qué? Porque si un ingeniero, si desde la ingeniería tú buscas la excelencia, vas a estar siempre fuera de mercado. Porque la excelencia requiere ir más allá. Esto no se malentienda, yo no estoy diciendo que no exista excelencia en cuanto a lo que es ingeniería, pero el enfoque es un poco distinto. Tú, cuando estás haciendo ciencias primero fundamentales y luego ciencias aplicadas, tú tienes un gap en el cual tú puedes invertir un poco más, te puedes dar un poco el lujo de ir al más allá, de resolver problemas, de hacer las cosas, pensarlo distinto. Y estás con menos tiempo. Estás con más tiempo, tienes un poco más tiempo. No estás con la presión de que tienes un proyecto que tiene que entrar en operaciones. Que dijiste que va a partir el 2027 y está corriendo el reloj y tienes cosas, tienes procesos andando, muchos recursos involucrados, muchos, porque en la medida cuando ya estás en la fase de ingeniería de detalle, la cantidad de recursos que hay que invertir son gigantescos, son fantastillones. Fantastillones. Obvio. Sí. Entonces,
ahí, claro, es otro, ahí no está el tiempo para buscar soluciones. Exactamente. Ahora, eso también a todas las organizaciones de investigación y desarrollo aplicado nos pone una presión que es bien relevante. Normalmente cuando está andando todo bien y el tema del clima económico anda bien, tú dices, esto está funcionando bien, ¿para qué voy a innovar? Sigamos funcionando. Entonces, muchas veces los presupuestos de I+D no son estratosféricos ni mucho menos. Y cuando las cosas económicas no están andando bien, lo primero que corta es la I+D. Claro, una trampa gigante. Bueno, Sí. es lo mismo que pasa con las exploraciones. Claro. Baja el precio del cobre, se retiran todas las empresas de exploraciones y eso es lo peor que pueden hacer. La verdad que cuando baja el precio del cobre es donde habría que justamente explorar. Exactamente. Pero cuesta sostener eso. Cuesta sostenerlo, pero cuando uno ve los ejemplos de países más desarrollados es industrialmente, porque es porque ellos mantienen se han su mantenido cosa. y Sí. tienen metas a nivel de Estado, no son a nivel de gobierno, sino que a nivel de Sí. Estado, que permiten darle continuidad al I+D. Los ciclos de I+D de algunos temas pueden ser 5 o 10 años. Claro. Claro. No, es lo mismo, o sea, es lo mismo que pasa. El desarrollo de un proyecto minero tomaba 10 años desde el descubrimiento en yacimiento a tener la cosa operando 10 años. Y sí, suponiendo que Y- la permisología y hoy va... día Claro. hoy día ese tiempo llegó a 15. Claro. Entonces, obviamente tienes que sostener una continuidad en toda esta cosa que va más allá del periodo de un gobierno. Correcto. Claro. Y esa es la trampa Exactamente. en la cual... Y en parte, digamos, esta dificultad o estos desafíos han sido los que a mí como chileno me duele que centros de excelencia que llegaron más o menos coetarios con Fraunhofer ya no están en el país. Ya. Yo particularmente trabajé 8 años en la versión australiana, digamos, de Fraunhofer, ¿Cómo se llama ese? CSIRO, Ah, CSIRO, sí, que conozco. es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo Aplicado de Australia, Sí. ni más ni menos. Sí. Y desgraciadamente ya no operan en el país, se trajeron varias tecnologías, se trabajó mucho colaborativamente con las universidades. Mi visión es que es realmente una pérdida no solamente desde el punto de vista del conocimiento, sino que desde el punto de vista de poder apalancar experiencias que se han tenido en otros países. Claro. Porque Claro. cuando tú hablas de experiencia, no solamente decir lo bueno, sino que saber qué es lo que tú No no funcionó. deberías hacer, qué Claro. es lo que no funcionó. Claro. Y ahí todos estos países más desarrollados industrialmente han invertido una cantidad de tiempo, una cantidad de recursos que son impensables para nosotros. Entonces, desde ahí el llamado es pensar a la industria privada cómo hacer un apalancamiento de este tipo de fondos que a ti te permite por una fracción de lo que se ha invertido en los países de orígenes, tú puedes contar con tecnologías que son de última generación y que te van a permitir ser más eficiente, Claro. más rentable y más sostenible. ¿Y qué hay que hacer, por ejemplo, para traer ese centro de investigación de vuelta a Chile, en tu opinión? Mira, traer un centro de vuelta como centro en sí mismo, no sé si sea tan simple. Probablemente poder buscar algún representante para traer tecnologías, no solamente de este centro, y de todos los centros, desde una forma un poco más transaccional, va a depender del negocio que tú pongas sobre la mesa. ¿Mm? Pero por eso es que yo veo tan relevante el rol de mantener centros como Fraunhofer en el país, porque somos este vínculo, este puente bidireccional entre Claro. oportunidades, entre tecnologías, entre desafíos, porque acá en Chile también hay excelentes profesionales investigadores y muchos de nuestros investigadores y a través también de nuestras redes con las universidades también trabajan colaborativamente en proyectos que son en Europa o en el mundo o en la región. Entonces, nosotros no somos un dealer de conocimiento, de capacidades. Somos desarrolladores de soluciones acá en el país, desarrolladores de talento. Algunos de nuestros investigadores, por ejemplo, ahora se fueron a vivir a Alemania. Nicolás, uno de ellos, y él está trabajando y es profesor part-time en una universidad en Alemania. Claro. Y él partió siendo un investigador de Fraunhofer en Chile. Entonces ahí tú ves que el rol de este tipo de centros y los que vamos quedando en el país es realmente relevante y donde se puede tomar y generar un momentum muy importante
para darle un salto a lo que es la industria? Cristian, se nos está acabando el tiempo nuevamente, nos quedamos cortos con este programa, tengo la sensación. Yo creo que te vamos a definitivamente invitar más adelante para que nos cuentes de los avances que tienen todos los proyectos. ¿Cómo sigue evolucionando Optiminer? ¿Cómo sigue evolucionando Optiminer? ¿Qué nuevas iniciativas están haciendo? Y además yo creo que nos faltó toda una parte de ver, bueno, que si alguien está interesado en trabajar con ustedes, cómo lo puede hacer, ¿cierto? O sea, muchas cosas nos quedaron todavía en el aire, Perfecto. así que tiene que venir en un siguiente programa. Así es. Ha sido muy muy interesante, Cristian. Estoy Encantadísimo. en realidad muy muy contento de saber lo que están haciendo, el rol que juegan es fundamental para Chile, claro, porque la minería es lo que mueve Chile. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes por esta muy entretenida conversación. Y nos vemos en un siguiente capítulo de Minería y Energía Sustentable por Agricultura TV y Radio Agricultura. Y Radio Agricultura. Sí, muy tal bien. cual. Tal Todos cual. los sábados a las 10 de la mañana, Así es. un nuevo programa donde contamos a todos los chilenos y chilenas cosas impresionantes que no van a escuchar nunca, En otro lugar. ¿cierto? En ningún otro lugar. Así es. Encantadísimo. Nos vemos. Un placer y nos vemos. Muchas gracias.